Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos de nuevo a Gobernanza Cultural Jalapa, este espacio de creatividad y cultura local donde venimos a hablar de cultura no como algo que sucede detrás del telón, sino como un sistema con reglas, con dinero, con desigualdades y con personas concretas que lo sostienen. Hoy vamos a cambiar un poco el ángulo desde que veníamos mirando este tema. Me llamo Luanda Smith, soy fundadora y directora general de esta asociación, que se especializa en la Convención 2005 de UNESCO sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales. En la sesión anterior con la maestra Estela Lucio, hablamos del momento en que un artista se sienta frente a una autoridad de cultura a negociar un pago. Hoy queremos ir un paso más atrás y preguntarnos algo distinto. ¿De dónde viene ese momento? ¿Qué tuvo que pasar antes y qué tiene que pasar después para que una obra llegue a un escenario? Porque una puesta en escena no es un evento aislado, es el resultado visible de algo mucho más largo y mucho más frágil que en economía de la cultura llamamos cadena de valor. Y para hablar de eso no hay mejor persona que un diseñador escénico, porque si algo caracteriza el trabajo de la escenografía y la iluminación es que vive exactamente en la intersección de todos los eslabones de esa cadena. Necesita formación técnica, necesita presupuesto, necesita infraestructura material, tramoya, equipo, transporte, necesita que el recinto exista y funcione y necesita, al final, que alguien decida pagar por todo eso antes de que el público vea una sola luz encendida. Permítanme ofrecerles un marco breve. La UNESCO distingue entre industrias culturales, edición, audiovisual, música, cine, todas ellas donde se producen bienes y servicios culturales, de las industrias creativas, un concepto más amplio que incluye toda producción artística individual, como el teatro o la danza, que son actividades basadas en el talento y la propiedad intelectual aplicada. En ambos casos hablamos de una cadena de valor con etapas diferenciadas: formación y educación artística, creación, experimentación, producción material, distribución y circulación, y finalmente el consumo por parte del público. Lo importante es esto: cada eslabón necesita actores distintos, y si uno de esos eslabones falla o está subfinanciado, toda la cadena se debilita, aunque los demás eslabones funcionen bien. Un país puede tener grandes artistas y aún así tener una industria cultural raquítica si falla la distribución, el financiamiento o la infraestructura técnica. Aquí es donde entra la Convención 2005 de la UNESCO. Entre sus objetivos explícitos está lograr un flujo equilibrado de bienes y servicios culturales y aumentar la movilidad de los artistas y profesionales de la cultura. Es decir, la propia convención reconoce que la cadena de valor cultural no puede depender de un solo lugar, de un solo mercado o de una sola ciudad. Necesita circular. Y aquí la recomendación de 1980 relativa a la condición del artista complementa exactamente ese punto, porque se enfoca en las condiciones laborales y sociales que hacen posible que un artista pueda efectivamente sostener en cada uno de esos eslabones no solamente el momento de crear, sino el de producir, girar y transportar su trabajo. Y aquí viene un dato adicional. La misma UNESCO ha reconocido que existe una enorme brecha entre los ideales de la Convención 2005 y la realidad. La implementación de la Convención hasta ahora no ha logrado aumentar significativamente la movilidad de los artistas del llamado hemisferio sur, frenada por restricciones económicas y políticas, particularmente hacia el hemisferio norte. El derecho a circular con el propio trabajo artístico existe en el papel, pero en la práctica sigue siendo un privilegio desigualmente distribuido. Y esa desigualdad no existe solamente entre países. Ocurre también dentro del propio país, dentro de México. Un estudio reciente sobre presupuesto cultural documentó que un solo proyecto, el Complejo Cultural Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México, concentró en 2023 poco más del 23% de todo el presupuesto de la Secretaría de Cultura Federal, mientras que el programa que reparte apoyos de infraestructura cultural a todas las entidades federativas del país juntas apenas recibió poco más de 1% de ese mismo presupuesto. Y a nivel de infraestructura, la propia Ciudad de México concentra sus recintos culturales en las alcaldías con más recursos, llegando a tener un espacio cultural por cada 600 personas, mientras que el promedio nacional es de un espacio por cada 5,400 personas. Es una diferencia de casi 9 veces. ¿Qué significa esto para alguien que hace diseño escénico en Jalapa y no en la capital del país?
Significa que buena parte de los eslabones de la cadena de valor, el financiamiento, el equipo técnico especializado, los recintos con la infraestructura adecuada y las oportunidades de circulación están estructuralmente concentrados en otro lugar. No es que en Jalapa falte talento o formación, es que el sistema completo, desde cómo se reparte el presupuesto hasta dónde se construye un teatro con tramoya digna, favorece a los centros urbanos grandes por diseño, no por accidente. Y aquí es donde, bueno, ya quisiera presentarles a nuestro invitado especial, Chacho Guerra. Es un experimentado diseñador escénico con trayectoria nacional e internacional que desde hace más de 31 años ha estado moviéndose en diferentes continentes y en diferentes producciones grandes, pequeñas, operísticas, de todo tipo. Y actualmente radica en Jalapa desde el 2021. Y bueno, quisiera, a partir de este contexto que les acabamos de compartir, ceder la palabra a Chacho Guerra para que compartamos su experiencia y veamos el impacto que tiene esta desigualdad estructural en el trabajo de la cadena de valor, particularmente en el diseño escénico. Chacho, muchas gracias, bienvenido. Gracias. Por favor, comparte con nosotros tu trayectoria y quién eres y por qué estás aquí. Bueno, como lo comenta Luanda, soy diseñador escénico. De formación, soy artista plástico y fotógrafo. También estudié un poco de la carrera de cine, pero muy temprano me involucro con las artes escénicas por una cuestión de familiar y he estado ejerciendo, yo diría desde aproximadamente 1982, ¿sí? Como escenógrafo y después como artista visual. Poco a poco, mi país de origen, que es Perú, fui experimentando con grupos de danza contemporánea, y es así como en un determinado momento esta experimentación, que era de diferentes disciplinas, el grupo se llama Íntegro, aún existe, es que somos invitados a participar en el Festival de la UNAM de 1988, el cual también fue de muy buenos resultados para el grupo, y eso conllevó a la invitación al Festival Cervantino, creo que fue el número 17, no me acuerdo bien, al año siguiente, en 1989. Y eso prácticamente fue una cadena para mí para conectarme con México como país, como cultura, como una cultura hermana de la cual yo soy originario. Y al año siguiente, en 1990, yo que me quedo a residir en el país, me caso con una artista mexicana, bailarina, y he hecho raíces acá, ¿no? Pero mi etapa mexicana podríamos decir que también es formativa. Yo tenía ya conocimientos sobre diseño escénico, pero es en México donde verdaderamente yo me afianzo como un profesional a un nivel ya mayor del que traía, que era más experimental, más cercano a las artes plásticas, al cine, a la fotografía. Y es acá cuando veo verdaderamente el oficio de escenógrafo y de iluminador, ya que México tiene una tradición muy importante y de una, digamos, de una dimensión muchísimo mayor. Y esto me permite además entrar en contacto primero con la comunidad artística de la Ciudad de México, grupos de danza, de teatro, de música, y posteriormente ingreso a la ópera. Ya yo considero que la ópera para cualquier diseñador son las ligas mayores. Son producciones muy grandes en las que se involucra equipos de todos los niveles. Siempre hay coreografía, las escenografías son complejas, la música se ejecuta en vivo, ¿no? La orquesta, y uno como diseñador está dentro de un equipo que se llama Los Creativos, y en ese estamos cada quien muy concentrados en el área que le corresponde. El iluminador
solamente hace las luces, el escenógrafo otro tanto, y así el vestuarista, etcétera, ¿no? El autor, si es que existiera, si está vivo, o si hay un guionista o un adaptador, el director musical, el director escénico. Entonces, la complejidad de una producción de ópera es increíble, es la escuela más recomendable para un diseñador, ¿no? Uno trabaja a niveles verdaderamente profesionales. La Ópera de Bellas Artes es una casa de ópera muy prestigiosa a nivel internacional, y ahí, por ejemplo, aprendí que la dinámica de montaje se tiene que programar con mucha anticipación, puesto que en el momento que uno entra ya a la recta final, que sería una semana o a veces 2 antes del estreno, ya está todo resuelto en bocetaje, incluso en ensayos, porque uno ve que todos, absolutamente todos, llegan con esa preparación. Un cantante de ópera conoce sus partes de principio a fin mucho antes de llegar al ensayo. No hay esa situación que podríamos ver a veces en danza o en teatro a otro nivel, en el cual todavía se está probando y experimentando, ¿no? Entonces, los directores y los productores tienen un grado de exigencia enorme. Entonces, es un nivel de entrenamiento fantástico. También me ha tocado trabajar ópera fuera de México, en España y en Canadá, y los niveles incluso aún son mayores, ¿sí? En los cuales uno ya debe de tener incluso las dudas resueltas, ¿no? O sea, hay que ya estar como que previendo cualquier cosa que surja para no detener la producción, puesto que involucra tanta gente y es tanto el presupuesto que se gasta, que uno no puede estar frenando en ninguna etapa ni nivel lo que se va a realizar. Bueno, yo he estado trabajando desde, como les dije, ¿no? Ya en México oficialmente desde 1990. Puedo decir que conozco toda la República, me ha tocado ir de gira absolutamente a todos los estados de la República. No es que conozca a profundidad, pero por lo menos puedo decir que he estado en todas las capitales, ¿no? O sea que, y algo que me llama la atención es que México es verdaderamente, podríamos decir que es un país de teatros, ¿no? El área en la que yo trabajo, que son artes escénicas, está muy difundida y tiene mucha tradición. Estamos hablando que hay teatros que todavía operan construidos hace más de 150 años. Incluso el de la ciudad de Puebla, el teatro principal, es un teatro de la colonia, ¿no? Y aún así está en función. Entonces, también vemos que hay familias de técnicos, de trabajadores de la escena, que transmiten su conocimiento, pues, de generación en generación, ¿no? Son como dinastías, que aunque no son las escuelas formales, a veces por ahí están conocimientos invaluables, que he tenido la oportunidad de acceder, así platicando con un maestro de carpintería teatral, o un escenógrafo, o un tramoyista experto, un utilero. Uno aprovecha al máximo esa situación. Puedo decir que México ha sido mi escuela, ¿no? Y con el tiempo llegó un momento en que la Ciudad de México también tiene cosas muy bellas, pero también es un poco pesado, ¿no? Sobre todo otras situaciones, ¿no? Ya más personales, familiares, en general, ¿no? De salud también, porque es un poco difícil vivir en una ciudad con tanta gente. Y es así como llegamos a Jalapa, ¿no? Y acá hemos encontrado, pues para empezar, como le dicen la Atenas veracruzana, verdaderamente hay un talento artístico enorme. Yo creo que sobrepasa las infraestructuras culturales de la ciudad. Y el clima es una maravilla en general.
¿no? La calidad de vida que hay en esta ciudad es inmejorable, para mí por lo menos, y es lo que me ha acondicionado a residir aquí desde el 2021, lo cual no me ha impedido que siga yo teniendo contacto con producciones en otros estados, sobre todo en Ciudad de México. Cada vez es más fácil ir y venir, pero ya residiendo en Jalapa y trabajando con grupos locales, me estoy topando ahora con una realidad que lamentablemente pues carece de ciertas necesidades básicas, y que mi experiencia también como productor, porque también he hecho producciones, soy instructor, soy maestro, entonces me permite darme cuenta y poder hacer comentarios sobre ese tema también. No sé si por ahí va. Muchísimas gracias. Quisiera que entráramos ahora a una serie de preguntas específicas que tienen que ver con el tema principal de nuestra serie de diálogos, que tienen que ver con artes escénicas y precarización, y si existe desequilibrio de poder entre artistas independientes y autoridades de cultura. Es la línea general de este planteamiento. Y creo que ya nos has dicho prácticamente todo acerca de la primera pregunta que teníamos. Es justamente para quienes no conocen a fondo el diseño escénico, ¿qué hace exactamente un diseñador escénico y en qué momento de la producción de una obra entras tú a trabajar? Ok, miren, idealmente, ¿no? Porque hay también la mala costumbre de tener ya el montaje ya con fecha de estreno y decir, bueno, hay que conseguir a alguien que nos haga las luces, la escenografía y el vestuario, ¿no? Lo ideal en una producción profesional es que el equipo creativo es lo que convoca, o sea, hay una estructura de producción, ¿no? Que el primero es lo que sería la oficina de producción, ¿no? O sea, el financiamiento del proyecto, que puede ser particular, institucional, etcétera, hay diferentes estructuras. Pero la oficina de producción convoca al equipo creativo, ¿no? Entonces convoca primero al director, que es el que va a dar la línea de la obra. Después el director, por lo general, tiene cierta inclinación o preferencia a los estilos de diferentes creativos. Dice, a mí me gusta trabajar con este escenógrafo, me gusta su estilo, quisiera contratarlo, es primera vez o ya vengo trabajando con él. Lo mismo pasaría con el diseñador de iluminación, con el diseñador de vestuario, si es necesario que haya un compositor musical, si se trabajan visuales, etc. Todo el equipo creativo trabaja desde el inicio, lo que se llama la preproducción, ¿sí? Una vez que medio se arma, también se comienzan a hacer las audiciones para el equipo artístico. El equipo artístico son todos los que se suben al escenario, ¿no? Sean bailarines, actores, ejecutantes de acrobacias, o músicos, ¿no? Todo el que el público ve sobre el escenario lo vamos a llamar el equipo artístico. El creativo no lo vemos más que el día del estreno, que a veces lo llaman a las gracias, ¿no? Pero por lo general trabajamos abajo y mucho antes del estreno. Y después están otros equipos, ¿no? El administrativo, etcétera, ¿no? Hay otros equipos de apoyo en una producción. Entonces, el diseñador, idealmente, debe trabajar desde que se le convoca en un trabajo de investigación, de estudio, y pasa a nivel de bocetaje, de diálogo con el director. A veces el diálogo incluye también al director musical, en el caso de la ópera, ¿no? Y en el caso de los otros diseñadores, sí pueden trabajar en equipo, nunca deben de trabajar por separado, ¿no? El escenógrafo, el iluminador, el vestuarista tienen que dialogar para que no hayan problemas futuros por no haber tomado en cuenta lo que está proponiendo el otro equipo, ¿no? Y entonces la producción se va armando, digamos, en esta etapa preproducción, que podría ser unos meses idealmente antes de la fecha de estreno,
y digamos que ya exagerando recortando el tiempo un mes antes, ¿no? Okay. Ideal, para poder tener tiempo de diseñar. Por ejemplo, en el caso de la danza y en la danza contemporánea, aquí tenemos una situación muy especial, que no tenemos un guión, no tenemos un texto. Entonces es importantísimo poder entender cómo tomar registro durante el ensayo, ¿no? Entonces, uno debe de aprender a hacer como una especie de partitura, que sí la hay, que sí existe, la notación Laban, pero es extremadamente complicada para un neófito, ¿sí? Y yo la verdad, desde que existe el video, creo que ya ha sido superado, estar anotando todo. Yo tengo mi manera particular de tomar apuntes de un ensayo de danza. Y tomo en cuenta, por ejemplo, la estructura musical, la posición en el espacio y la idea, hablando ya con el coreógrafo de qué es lo que quiere expresar, qué sentimientos o ideas están tratando de empujar el movimiento. Y de ahí viene ya la propuesta, ¿no? En cada disciplina tiene una manera distinta de afrontarse. Y, por ejemplo, este proceso que te requiere un mínimo, ¿no? de un mes que planteas, ¿cuántas horas, hombre, te toma dentro de ese mes? Todo el mes, ¿no? Porque también es un tema relevante en términos de cuánto cuesta real, cuál es el valor real de la preparación para llegar a escena y cuál es el valor real de la obra al final, ¿no? ¿Quieres una respuesta real o fantasiosa? No, real. No, fantasías no, realidad. Ideal sería, ¿no? Tener, por ejemplo, que es el tema de todas las producciones, ¿no? ¿Se pagan o no se pagan los ensayos? Deben de pagarse los ensayos. Sí. Ya hay leyes que hablan de eso. En caso, por ejemplo, en producciones en Ciudad de México, las producciones de teatro, obligatoriamente se pagan los ensayos, si no, se amotinan. Sí. ¿Sí? Amotínense aquí también. En danza no. En danza es el patito feo. Ahí está la idea de que los bailarines viven del aire, ¿no? Que comen una manzana al día y son flaquitos. No es cierto. También comen como cualquier otra persona y necesitan más proteínas. Se merecen también un pago justo, ¿sí? Y los músicos tienen, dependiendo, ¿no? Porque como hay instituciones que contratan y tienen músicos que tienen un sueldo, incluso que tienen un sindicato, entonces vemos que hay diferencias, ¿no? Entre el popular y el de orquesta, ¿no? Y los músicos de orquesta, por ejemplo, en Bellas Artes, son como que se ganaron la lotería, ¿no? Tienen gollerías que no tiene nadie, incluso se dan lujos de tener la producción si algo les falta, entonces cosas tan extremas, pero por lo general, yo diría que en general hay una carencia de, digamos, la parte del ingreso a nivel artístico de todos los elencos, o sea, digamos, del equipo artístico, el de producción, etcétera. Trabajamos por lo general con un presupuesto que está todavía muy deprimido, ¿no? No es el ideal. Sí. Las producciones, digamos, privadas, están mucho mejor pagadas, pero pues tienen un carácter comercial y tampoco es que abunden, o están muy solicitadas, entonces ahí hay que andar pues pescándolas, ¿no? A ver si por ahí uno sobrevive. Pero si uno está dentro del ámbito cultural, pues ahora sí que la precarización es enorme. Por eso vemos que innumerables artistas de la escena pues tienen que dar clases de todo tipo, ¿no? Vemos que es un gran ejecutante de danza, pero también da clases de yoga, de tai chi, da manualidades, ¿no? Cursos de verano de todo tipo, porque hay que sobrevivir, ¿no? Claro. En el caso, por ejemplo, mío, de la producción,
yo soy maestro también y el creativo, a diferencia del equipo artístico, tiene un ingreso distinto, que tampoco se cumple mucho en Jalapa. Estaba hablando de la Ciudad de México, ¿no? Ahí se paga el diseño, pero no se paga la función, no hay pago por función. Se trabaja antes y hasta el día del estreno uno está comprometido. Una vez que se estrena, el equipo artístico es el que sigue manteniendo la temporada. Entonces, uno debe de calcular el ingreso, o sea, el valor de su trabajo en base a esta estructura, ¿no? ¿Cuánto cuesta un diseño? ¿Cuánto vale un diseño, la creación de un diseño escénico? En términos generales, claro que hay muchas especificidades, ¿no? Sí. Hay ahora sí que diferenciar entre producciones, ¿no? Porque así como dije, hay producciones de teatro, de danza, de música, y de música puse como ejemplo la ópera. Entonces podríamos decir que hay categorías, ¿no? Lo más alto es la ópera, después sigue el teatro, después sigue lo musical y por último la danza, ¿no? Y dentro de cada disciplina también hay compañías profesionales, semiprofesionales o amateurs, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho de la producción. Idealmente, un diseño debe costar entre 40, 50 o 60 mil pesos, ¿sí? Idealmente. El problema es quién lo paga, ¿no? Pues quién lo... O sea... ya yendo a la realidad, por eso decía, a la realidad, yo podría hablarte de unos 5 mil pesos y ya me está yendo bien, ¿no? No menciones por un eso. Diseño. No. Por eso tengo que estar trabajando todo el tiempo. Buscando más y más. No. Esa es la precarización. No cobren. Si cuesta 50, no cobren 5. No, yo digo acá en Jalapa. Porque por eso es que tengo que trabajar también en Ciudad de México. No podría. Yo no sé cómo hace un artista que trabaja solamente en su localidad, ¿no? Y sobre todo, a pesar de que Jalapa es la capital de Veracruz, yo me imagino en otros estados deben de estar pasando por situaciones muy similares. O peores, más precarizadas. Y no perdamos de vista también que el hecho de que lo que nos comparte Chacho no es una exageración, ¿eh? No crean que esto es caro, es su trabajo. Ay, micrófono. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Sí. Dada tu trayectoria, ¿hay algún proyecto que recuerdes especialmente por lo difícil que fue resolverlo con los recursos técnicos y económicos disponibles? Muchos. Pero sobre todo, ¿dónde? La verdad es que, digamos, sin comentar situaciones, digamos que cuando uno está empezando, ¿no? Que vive de todo. Ya a nivel profesional me ha tocado situaciones en las cuales hay fallas técnicas en plena función, ¿no? Una típica es que se va la luz, ¿no? Y hay como una frase, eslogan que se va en el teatro que se dice el show debe continuar, ¿no? Así se esté cayendo la tramoya, uno no puede parar la obra, ¿sí? Y me tocó en una temporada de danza flamenca que estábamos en el Teatro Legaria en la Ciudad de México y a mitad de función se fue la luz, ¿no? Faltaba media hora de función. Y lo característico de la danza flamenca es que es con música en vivo, o sea, un guitarrista. Eran 2 bailadoras y un guitarrista. Pero en la cabina de luces tenían una lámpara de emergencia, ¿no? Una linterna a pilas. Y yo le pedí que la proyectáramos como si fuera una especie de seguidor, por cierto está con buena carga, y desde la cabina el músico se acercó al proscenio, porque también perdió la parte del audio, y siguió tocando y las bailadoras siguieron bailando iluminadas desde la cabina con una lámpara. A los 10 minutos regresó la luz, pero el público como que entendió y se comprometió, incluso después lo agradeció, ¿no? Como diciendo, qué bueno que no detuvieron el trabajo y encontraron una solución
ingeniosa para seguir brindando el arte, ¿no? Y es muy particular el ejemplo porque había una luz de emergencia en un teatro en Ciudad de México. ¿En los teatros en Jalapa hay este tipo de recursos técnicos? Si se les va la luz, ¿qué pasa? Mira, estamos acá en el Teatro JJ Herrera. Agradecidísimos por las facilidades, Yo Chacho. diría que el JJ es la joya de la corona de Jalapa. Todo el mundo quiere trabajar aquí. Porque a pesar de que tiene un aforo nada más de 300, un poquito más de 300, o sea, es de chico a mediano, digamos, pues es el que mejor equipo tiene. Tanto equipo técnico como personal que atiende es de lo mejor. Sin desmedro del otro gran teatro que sería el Teatro del Estado, que también tiene un excelente equipo técnico, o sea, de las personas que nos atienden. El problema es la infraestructura, ¿no? Que no ha sido atendida y cuidada. Ya es un teatro que tiene sus años, creo que ya es más de 60, y que ha tenido sus años de gloria, pero ahorita literalmente lo que vemos en ese teatro es la fachada, ¿no? La fachada la renovaron, está preciosa, pero tienen una excelente sala abandonada prácticamente, que es la sala chica, ¿no? Entonces solo nos quedamos con la sala grande, que es como que la cara del Estado a nivel de teatro, pero no se adapta a todas las necesidades, ¿no? A veces es demasiado, de hecho es una sala muy grande y tiene problemas técnicos que permiten su operación, pero sería ideal que le ayudaran a ¿cómo se llama?, a mantenerlo a un nivel profesional, Claro. ¿no? Sobre todo en cuestiones de audio y de iluminación. Pero bueno, se hace el esfuerzo, yo entiendo, pero sería ideal que el Teatro del Estado pues estuviera al nivel de lo que sería un Teatro del Estado. Claro. Y bueno, no vamos a entrar a hablar de otros espacios como Sala Tlacna, que bueno, tiene su propia infraestructura, ¿no? Creo que vamos a enfocarnos ahora a espacios públicos, ¿no? Del Estado, del municipio, porque también, como bien has diferenciado, hay una gran diferencia entre todos estos artistas o creativos que están contratados por instituciones públicas y los que son creadores independientes. Creo que tenemos que tener muy clara esa distinción. Aprovecho el paréntesis para agradecer a la maestra Valerie Horton las facilidades para llevar a cabo esta entrevista aquí en la entrada del Teatro JJ Herrera. Estamos rodeados del ambiente natural, así que si de repente escuchan música, charla, algunos autos pasando, es que estamos en medio de la ciudad, en medio de todo. Sí. Y por cierto, muchas gracias a todos por acompañarnos. Cualquier comentario que quieran hacernos. Esta entrevista fue grabada previamente, pero la pueden ver, la van a ver el viernes 14 a partir de las 6 de la tarde, ya están aquí viéndola. Pueden comentar, denle me gusta, compartir, suscríbanse, todo para que el algoritmo le diga al universo que nos volteen a ver y se hable acerca de estos temas que a todos nos interesan. Ahora pasemos a la cadena de valor y dónde se rompe. Si pensamos en la cadena completa, que es formación, creación, producción, infraestructura, circulación, público, ¿en qué eslabón sientes que se pierde más una y otra vez en tu experiencia? Bueno, yo diría, como acabas de mencionarlo, en la parte de producción e infraestructura, ¿no? La producción, para empezar, sí es necesario un concepto de producción profesional en Jalapa, sobre todo para este tipo de montajes que buscan un contenido cultural. Pues si fuera comercial, pues sería otro esquema, ¿no? También yo creo que hay una falta esa complicidad entre el productor independiente, entre el financiamiento privado y el apoyo gubernamental, ¿no? Que es importante que existan los tres. No esperemos que una producción cultural tenga que depender exclusivamente del apoyo oficial, ¿no? O sea,
a veces pues sí uno llega y obtiene una beca que permite financiar la producción, pero esto pues es muy relativo, ¿no? Pasa poco y no hay gente que no lo alcanza nunca, ¿no? No, y además está fuera del circuito. De las becas de 7,000 pesos por... También. No están pensadas en base a la producción real. Por ejemplo, este es un teatro que tiene 305 butacas, si no me equivoco. Pongamos que 300, ¿no? ¿Cuántas butacas tiene el teatro? 234. Ya les han quitado. Bueno. Ok, 234, gracias. Vamos a poner un ejemplo de un teatro ideal para que nos cuadre, ¿sí? Vamos a decir que aquí hay 300. Recuerdo en Ciudad de México que algunos teatros lo llaman, ¿en cuál te tocó? ¿En el de 300 o en el de 500? En el Centro Nacional de las Artes. El de 500. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué entran 500 personas? Ok. ¿Sí? Porque para un productor es muy importante si tiene expectativas de tener algún tipo de recuperación de lo invertido a través de la taquilla, ¿no? Entonces, si yo tengo 300 butacas y tengo una temporada de 10 funciones, hagamos que cuadre todo con cifras más redondeadas, tengo 10 funciones, 300 butacas, vendo a 100 pesos el boleto, entonces cada función me deja 30,000 pesos, y son 10 funciones, al final tengo 300,000 pesos, ¿no? Pero resulta que son 6 actores, tengo un director, un productor, un escenógrafo, un iluminador, un vestuarista, son 11, ¿no? Entonces, pongamos que elimino uno para que sean 10. Entonces, esos 300,000 se tienen que repartir después de la temporada, entre 10 son 30,000 cada quien. Pero 30,000 cada quien son, quiere decir que está ganando 2,500 por función, ¿no? Y tiene invertido medio año en toda la preparación, ensayos, comidas, pasajes y todo para llegar a la producción. O sea, en verdad lo que está sacando uno es una propina. Y no estoy mencionando el costo ni de la escenografía, ni del transporte, ni de la edición musical, ni contratar al que hace la promoción. O sea, todo eso está fuera. Aún siendo este un ejemplo ideal, no alcanzaría. Lo ideal, si uno solo se va por taquilla, es tener un teatro de 500 personas. Y dígame cuántos espectáculos actualmente pueden llenar un teatro con 500 personas de público durante 10 funciones. O sea, sí. Entonces también nos enfrentamos a un tema de audiencias, ¿no? De públicos también. Por un lado, pero sí. Ahí lo que quiero llegar es de que el productor tiene que entender de que hay diferentes figuras de cómo financiarse, que no puede uno depender de la taquilla. Sí es importante que hayan apoyos estatales, pero también tiene que involucrar a la parte privada y al híbrido, que sería estas instituciones que no pertenecen al gobierno, pero que sí tienen un presupuesto para apoyar la cultura, que podrían ser nacionales o internacionales, ¿no? Fundaciones, incluso la UNESCO. O sea, tener el conocimiento de cómo se planifica el financiamiento de un montaje, ¿no? De una obra en específico, cosa que no lo veo. Yo siento de que todavía ese trabajo de producción es muy precario aquí. Estamos desarrollando en Ciudad de México y hay personas que tienen habilidades notorias para eso y gente que lo intenta y va aprendiendo, pues ahora sí que a golpes, la manera en que se debe de enfrentar una producción artística. Y el otro lado es la infraestructura, ¿no? Como decíamos, sí falla mucho. Hay muy pocos espacios, los espacios de gobierno son contados, ¿no? Y los espacios privados o independientes están, digamos, todavía muy precarios en cuestiones de tecnología y encima tienen que enfrentar toda esta presión de la parte de Hacienda, ¿no? De administrativa, que está como que causando ahorita un problema grande en la comunidad artística, la gente que tiene la intención de dar un servicio cultural de calidad.
de verdaderamente tener ese rol de atender a la población a nivel de necesidades culturales, y se enfrenta con una administración ciega que no entiende cómo es que debe de darse ese apoyo e incluso ignora en muchos casos su propia función, ¿no? Porque al ser una entidad estatal o pública, su función es el servicio, no el lucro, y a veces simplemente nos encontramos con recaudadores de impuestos. Es lo único que encontramos en la administración de la cultura, ¿no? Entonces, no es posible que se trate de, digamos, grabar la creatividad, ¿no? Entonces, hay que pagar impuestos por ejercer el arte. Eso es un error total, ¿no? Yo creo que por ahí hay un problema que plantear públicamente para buscar las soluciones más adecuadas, ¿no? Por ejemplo, en tu experiencia, ¿has estado en producciones, digamos, contratadas por el sector público que hayan sido subpagadas? Sí, claro. A veces uno, como te decía hace un rato, ¿no? ¿Qué respuesta quieres, la ideal o la real? La real. Todo es real. Todo es real. O sea, sí he estado en ambas situaciones, ¿no? Sí. Y claro, por supuesto, creo que son más las que están subpagadas, ¿no? ¿Qué porcentaje de subpagado has notado? Si cuesta es de este 100%, decir, no solamente qué porcentaje, sino en el tiempo también, ¿no? Cómo ha ido cambiando. Porque esto yo siento que se ha ido deteriorando. Que hubo una época en la cual verdaderamente había cierta holgura y cierto conocimiento profundo de lo que es el sector de la cultura, y esto ha ido cambiando. No quiero tocar el tema político, ¿sí? Pero es obvio de que ahora sí que estamos en una etapa de sobrevivencia, ¿no? De falta de funcionarios que tengan el nivel que correspondería a la gran población de creativos y de artistas, exclusivamente solo de Jalapa. No puedo hablar de todo el estado de Veracruz, pero aquí nomás es que la cantidad de artistas y la calidad de las producciones se merecería una infraestructura y un nivel de funcionarios de cultura que estén al mismo nivel, por lo menos, ¿no? Y eso no se da. Eso definitivamente es un problema el cual hay que estar buscándole solución. Ya hemos charlado de centralización, la diferencia entre Ciudad de México y Jalapa, infraestructura, que por supuesto los circuitos grandes en comparación con los pequeños se enfrentan con diferentes problemáticas y limitaciones, particularmente con el presupuesto que se invierte en infraestructura y a las propias producciones. Sí. Esta pregunta me viene a la mente porque también de repente es ¿qué va a hacer el creador, las nuevas generaciones, ¿no? Si tuvieras que aconsejar a un diseñador escénico joven que empieza su carrera en Jalapa, ¿le dirías que se quede o se vaya a un centro más grande y por qué? No, yo creo que sí se necesita diseñadores en Jalapa. Es bueno, si uno es joven, tener una formación lo más amplia posible, hasta donde las instituciones o la experiencia laboral que se pueda lograr aquí. Pero también es importante poder comparar y tener experiencias en otros estados, ciudades, incluso países, que a uno lo vayan nutriendo y poder entender lo que es en sí toda la producción de las artes en general, no solamente de las artes escénicas, y tener ese bagaje acumulado para poder regresar y aportarlo aquí, ayudar a crecer a los que están empezando también, y así hacer como una especie de retribución a lo que uno recibe. Yo no alentaría a que se vaya.
En todo caso, que vayan, pero que regresen también. Sí, es que hace falta que el talento siga creciendo. Además, acá. el café de aquí es el mejor. Sí, acá tengo mi café que no he podido. Siempre hay que regresar, por lo menos por el café. Sí, dado que, bueno, en el tema de movilidad y diversidad, que es tu propia historia, y cómo eso ha nutrido, ¿no? Tu manera de diseñar al moverte entre tantos contextos y tradiciones escénicas, ¿no? ¿Qué tan fácil o difícil ha sido en términos prácticos de visas, contratos, transporte de material técnico, honorarios, moverte de un país a otro para trabajar y quién cubre esos costos? Bueno, dependiendo, ¿no? Si se tratan de festivales, por lo general, pues la invitación incluye todo, ¿no? Ahí sí que como diseñador uno está en manos del productor. Cuando es internacional, por lo general sí hay una producción, un equipo de producción que organiza y le comunica a uno, por ejemplo, qué honorarios hay disponibles. Uno acepta o no acepta, ve que si cuadra en su agenda, se va a pedir que cada quien tramite sus papeles para lo necesario para viajar. En algunos casos me ha tocado de que está la invitación, está todo, y lo único que falta son los pasajes, ¿no? Y hay que hacer colectas, funciones para profondos, incluso fiestas, etcétera, ¿no? Eso es muy común, ¿sí? Hay festivales que solo incluyen la experiencia de estar ahí, el hospedaje y la comida, pero no existe un pago real. Y uno debe decidir si vale la pena ir a conocer esa zona, no sé, el Amazonas, ¿no? Y el pago es la experiencia, ¿no? O si uno verdaderamente está en la necesidad de siempre cobrar sus honorarios, pues tiene que decidir si sí o si no. También, por ejemplo, en cuestión de impuestos, hay situaciones en las que cada país tiene una figura específica de cómo se pagan los impuestos. Pero hay que tener claro de que existe también algo que se llama, que no es legal, que es una figura, que es la doble tributación. Si uno paga impuestos en un país, ya no tiene que volver a pagarlos en el otro. Pero sí es legal, nada más que no todos los países lo tienen. No todos lo tienen. Sí. Yo ya lo he vivido. Y, por ejemplo, en Canadá, si tú pagas impuestos ahí, llegas acá a Hacienda y demuestras que ya los pagaste y te los aceptan, ¿no? Claro. Me ha pasado con cursos que he dado online que también me estaban haciendo el descuento y le digo, pero es que yo tengo que, al registrar estos ingresos en mi cuenta bancaria, también tengo que pagar el IVA. Entonces yo no puedo pagar 2 veces el IVA en un país y después en otro, porque al final entonces no estoy trabajando por un ingreso real. Y me lo aceptan también, ¿no? Cuando yo demuestro que yo estoy pagando impuestos aquí. Claro, qué interesante lo que comentas con respecto a los impuestos, porque sí, efectivamente hay países con los que México en particular tiene convenios de doble tributación y hay países con los que no. Eso es un punto interesante para la movilidad, para que los que están trabajando en diferentes países sepan si sus impuestos de qué manera van a terminar pagando. Sí. Gracias por traer el tema, porque eso es algo que justamente es muy, muy importante y no estaba en las preguntas. Aquí no. Gracias, Chacho. Y bueno, me gustaría, si te parece bien, que en las últimas preguntas regresáramos al tema como de lo estructural. Sí. Con todo lo que has vivido en distintos países y ciudades, ¿dirías que el problema de fondo es la falta de presupuesto o la falta de infraestructura o la falta de reconocimiento del diseño escénico como un oficio profesional con condiciones laborales propias? Mira, yo no creo que sea falta de presupuesto, sino más bien cómo se administra el presupuesto, ¿no? Porque para unas cosas vemos que no hay, pero para otras absurdamente hay y sobra, ¿no? Y hablando solo de cultura, ¿no? Sí. Entonces, es una cuestión administrativa, pero hay que entender que también lo administrativo tiene que ver con una cuestión política, ¿no? Entonces ahí, si uno comienza a jalar el hilo de la madeja, a veces uno no sabe lo que va a salir, ¿sí? Es cuestión de tratar de entender, como comenté antes, entre líneas antes de la entrevista, de que
el sector cultural en general debe de entender y aprender que todo financiamiento tiene diferentes orígenes, ¿no? Y aprender a combinarlos, no depender de uno solo. Nosotros no podemos estar solo dependiendo de becas o de planes de financiamiento estatales, ¿no? o federales. Uno debe de, como artista y como parte de una producción, entender lo que es hacer empresa y aprender a promocionarse y también tener la posibilidad de, bueno, yo diría, aprender a vender el espectáculo, ¿no? ¿Por qué? Porque la cultura también siempre está relacionada con el movimiento económico. También está del lado del comercio. El acto cultural es un acto que genera identidad y la identidad siempre va a estimular al comercio, ¿no? Entonces, entender de que si hay un movimiento fuerte a nivel cultural, por ejemplo, las instituciones si entendieran eso, ¿no? Se pueden mover otros sectores como el gastronómico, el turístico, el comercial, a raíz de una fuerte imagen cultural, ¿no? Que la cultura es el arte, la ciencia, el deporte, o sea, no solamente las artes escénicas, ¿no? Todo lo que es la identidad de un pueblo. Y hay ejemplos que podemos ver en otras ciudades, incluso en otros países, que han sabido aprovechar muy bien ese concepto de la cultura, ¿no? A nivel arte, a nivel gastronomía, a nivel producción, entonces se aprovechan de ese valor para hacer que todo lo que está alrededor se mueva y todo crezca junto, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, en Jalapa, con tanto valor artístico que hay, musical, esta es una tierra de músicos, es impresionante. Yo acabo de venir de Ciudad de México, de participar haciendo la iluminación para, lo puedo comentar, ¿no? El grupo La Calandria, 10 años ya de trayectoria, el Teatro de la Ciudad lleno, total, la gente aplaudiendo de pie, una cosa súper emocionante. 10 músicos en escena, la calidad, pero así, a nivel internacional, yo diría que es de lo mejor que hay. Y aún así, todavía le cuesta mucho salir, ¿no? Esto ha sido un gran logro, pero ¿no? Ojalá que esto conlleve a que se haga conocido a nivel nacional y después internacional. Yo supongo que sí. Pero así como está este grupo La Calandria, podríamos hablar de muchos otros más que también tienen el mismo nivel, ¿no? Y cómo es posible que no se tome en cuenta, cómo no se explota desde aquí, porque hay que sacarlo a la Ciudad de México y después a otros lugares, y no se aproveche teniendo ya la materia prima aquí nomás, teniendo la infraestructura, solo falta el plan de desarrollo de estos proyectos, sí, y los presupuestos y el financiamiento de aquí y de allá. Yo no digo que todo lo tenga que aportar la Secretaría de Cultura, pero por lo menos que haya la intención y el conocimiento de cómo hacerlo, ¿no? Y sí, y sobre todo comprender que, pues, la cadena de valor cultural no es una línea recta ni un proceso que dependa de una sola persona. O sea, no podemos seguir viendo cómo la política pública, porque solemos hablar de política cultural, pero la inversión en cultura tiene que ser más diseñada de una forma más eficiente y más coherente con lo que realmente es la producción artística y toda la identidad cultural en el Estado y bueno, en Jalapa en particular que estamos enfocando nuestras charlas. Por supuesto, como dice Chacho, el Estado tiene hay mucho talento alrededor del Estado que esperamos en otras sesiones poder tener la oportunidad de ir a otros lugares del Estado para charlar con los artistas, con los creadores, con los creativos de cada lugar y ver cuáles son las problemáticas específicas. Aquí tenemos una muy específica que es
el mal empleo del presupuesto y la mala percepción de lo que vale realmente la producción artística, y esta noción, esta precarización que se hace a partir de una noción errónea de lo que vale el trabajo artístico. Yo quisiera seguir hablando mucho más de la Convención 2005 de UNESCO y la recomendación de 1980 relativa a la condición del artista, pero en esta ocasión quisiera cerrar el espacio agradeciendo por supuesto a todos, de nuevo al Teatro JJ Herrera por las facilidades, a Chacho por la gestión del espacio, muchas gracias. Y bueno, nos quedan unos minutos de cierre y quisiera cedérselos a Chacho para que nos comparta que la semana que viene va a estar impartiendo un taller. Ah, claro, por supuesto. Tengo aquí, en este teatro tan bello, el taller sobre el arte de la iluminación escénica. Es el número 2, le puse, porque hace un año se impartió el primero, que era, digamos, a nivel básico, pero en esta ocasión este taller son 6 sesiones en las cuales vamos a hacer énfasis más en lo que es el diseño, o sea, obviando la parte técnica, entrando ya directamente a lo que podría ser una producción real, ¿no? Cómo enfrentarla, qué tomar en cuenta, qué es la composición del espacio tridimensional, qué conviene, cómo elaborar las paletas de color, que estamos hablando de iluminación, ¿no? Entender que la iluminación no solamente es una herramienta técnica en la cual la física de la luz lo que hace es iluminar, sino que también dentro de lo que es un lenguaje escénico interviene en la lectura de la obra en sí, la percepción del espacio y sobre todo el desarrollo en el tiempo de lo que uno está observando, puesto que como es luz artificial y estamos en un espacio cerrado, si yo apago las luces, pues ya ahí ya no se ve nada, ¿no? Entonces, yo puedo determinar cuánto tiempo de una escena por cuánta luz, cuánto tiempo está iluminada la escena, ¿no? Y puedo desarrollar ese diseño empezando con un área, ir abarcando todo el espacio y terminando en otra zona, o sea, creando un recorrido, ¿no? Esto quiere decir que el trabajo de iluminación involucra un concepto un poco más elaborado, como el compositor musical, ¿no? Que va desarrollando primero su melodía y ahí encima pone las notas, etcétera, ¿no? Entonces yo también, como trabajo de diseño de iluminación, tengo que tomar en cuenta conceptos de la dramaturgia, ¿no? Cómo se narra. La estructura tiene un punto de inicio, un desarrollo y un desenlace. Y esto puede ser escena por escena o en un todo. Considerar si existe solo textos o si es danza es solo música, y si hay silencios, si los cuerpos se desplazan o se quedan fijos, si proyectan sombras, si la sombra tiene un peso específico o simboliza algo, etc. O sea, infinidad de detalles que se pueden entender como elementos de la composición a nivel de dramaturgia de la iluminación. Compártenos, ¿qué fechas, qué días, qué horario y el costo? Bueno, está programado lunes, martes y miércoles de la próxima semana, que serían 17, 18 y 19 de agosto. El horario es de 10 de la mañana a 2 de la tarde y las últimas 3 sesiones son la siguiente semana, pero saltándonos el día martes, o sea, sería lunes, miércoles y jueves, que serían 24, 26 y 27 de agosto, que estoy viendo el anuncio. Es que el cartel está de lado, pero les compartimos el enlace en el copy del video para que puedan visitarlo. El costo está en 1,000 pesos, todo el taller, son 6 sesiones de 4 horas, o sea, es bastante la información que se da. Y incluye también toda la parte teórica que yo explico en clase en las primeras, que son archivos por lo general en PDF, que se comparten a través de las páginas que corresponden al taller.
También creamos un grupo de WhatsApp que sirve para comunicados y consultas, porque este grupo de WhatsApp queda abierto. Y entonces podríamos decir que a futuro cualquier producción en la cual uno esté involucrado puede entrar y una comunidad. Consultar y incluso entre unos y otros, ¿no? Y compartir todo lo que quieran de anuncios. Muchísimas gracias, Chacho. Por favor, los interesados inscríbanse ya. El cupo es limitado. Sí, es limitado. Van a tener la experiencia de primera mano de Chacho Guerra. Y quisiera cerrar con una pequeña frase, bueno, con una reflexión. No basta con que exista talento ni con que exista un tratado internacional que lo proteja en papel. Se necesita presupuesto distribuido con equidad territorial, infraestructura técnica en las ciudades medianas y no solo en las capitales, y condiciones que permitan que la movilidad, esa fuente de riqueza cultural que vimos encarnada hoy en la trayectoria de Chacho, sea una posibilidad real para más artistas y no solo un privilegio de quienes ya tienen los medios para costeársela. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos en la siguiente sesión de Gobernanza Cultural Jalapa. Gracias. Gracias.